Hola, ¿qué tal a todas y todos? Kamisaki, Namsuknya, Ovidiu Satawa. Aquí practicando un poco de Aymara. Y aquí justamente me he encontrado con una persona muy conocida de Eucaliptus y también de Quelcata. Una persona que adivinen quién es. Lo conoció justamente a mi papá que está en el cielo. Y bueno, él nos va a hablar un poco de algunas anécdotas que se vivieron en ese momento cuando conocieron a mi papá, en los años 70, cuando tocaron, algunas historias chéveres de Eucaliptus o de Quelcata, en sí, de la provincia de Tomás Barrón. Bueno, le vamos a dar la bienvenida. Aquí tenemos a don Alejo. ¿Nos puede decir porfa su nombre? Y después algunas anécdotas ya de Eucaliptus, de Quelcata y cosas así con mi papá, Cirilo. Justamente, un joven Ovidio Villán Cabezas, ¿no? Es la verdad que nos conocemos muy bien con tu papá Cirilo Villán Cabezas, ¿no? Aquellos años, ya, yo no me recuerdo exactamente. Más o menos por los 70. Más o menos, un promedio, 70, 80. No sé, 70, 80. Trabajamos con la música, banda. Entonces eran pocos los de Unupata y también como que poco. Entonces nos hemos unido, nos hemos formado un conjunto entre músicos. ¿Qué se llamaba ese conjunto? 22 de febrero. Oh, 22 de febrero para matarlo. ¿No? Entonces así, tiempo hemos trabajado. Entonces algo así, muy joven todavía, tu papá se ha ido a Cochabamba. Desde esa vez hasta ahorita ya no nos hemos visto. Sí. Y después se fue a Santa Cruz también. Ya ves, entonces sí. así, entonces ahora recién hoy día que sé que se ha ido al cielo, ¿no? Pero así es nuestro destino, que es la vida, ¿no? Entonces, ya que una de esas sorpresas que nos hemos visto hoy día en Eucaliptus. Entonces, mandaré un saludo por lo menos a tu mamá, Angélica Solares, Corán. Manda saludos, que se encuentre bien, que viva. También tu papá también, que trate de ayudar, que ustedes también que vivan bien. Es único, a tu mamá voy a mandar ese saludo. ¿Qué le decía cuando usted trabajaba con mi papá en la banda 22 de febrero? ¿Cómo era? ¿Él era alegre? ¿Tocaba bien? ¿Tenía apodos, no? Apodos, creo sí, que no, verdaderamente, ¿no? Te voy a hablar como era su hijo. Era mejor músico. Trompetista, ¿no? Trompetista. Mayormente él se encargaba de hacer contrato, ¿no? Bien soprista era, ¿no? Contratista, ¿no? Contratista. Mayormente él estaba encargado para que tomen este contrato. Así también no era tan cerrado, sino que era así bromista. Entonces lo nombraron sus amigos, su apodo. Su apodo, Cirilo Anushunka, le decían. Anushunka. ¿Qué significa eso? Eso, barba de perro. ¿Pero por qué? Así no ¿Tenía barba antes? ¿Tenía barba? Chivito, medio chivito. Así como a mí creo. Sí, lo único que ese tiempo casi la gente, los lambeños eran pues. Entonces, era difícil ver a personas con barba entonces. Sí, entonces, es que será Leonora, Cirilo Anushunka. También yo recuerdo que mi mamá le decía, por ejemplo, algunos músicos le decían a Cuello, también le decía Cuello. Sí, porque muchos tocaban, ¿no? Fuertes. Era bueno soprista, ¿para qué? Es la verdad, es lo que te digo ahorita, como es tu propio hijo, era tu papá, así vivíamos, así vivía, así persona era, bromista, no tan celado, y trataba a sus amigos, amiguero era. Así hemos vivido, joven. También, yo recuerdo que a mi papá le gustaba el fútbol, no sé si cuando usted jugó fútbol. También jugó fútbol, entonces. Sí, jugaba poco. Él me dijo que yo jugaba fútbol, me decía. ¿Quién nos llevaban? El estoneado negro y rojo, creo que no sé. Maestranza. 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 Jugaba en Unupata, pero aquí en Eucaliptus, en los campeonatos no participaba. En Unupata era deportista, Maestranza era su equipo. Recuerdo muy bien eso. Maestranza. Sí, porque cuando mi papá estaba en vida, él me decía que jugaba fútbol. Me decía Maestranza. No sabía si era en Unupata o en Eucaliptus, o en Quelcata, pero jugaba, sí, me decía. En Unupata jugaba. Ese era el principal equipo en Unupata, Maestranza. Yo recuerdo bien eso. Yo también de Quelcata hemos ido, nosotros hemos... ¿Ustedes jugaron también en el mismo equipo ustedes? Yo soy el personal
importante del equipo Racing. Racing de Quelcate ese tiempo. Racing de Quelcate. Entonces hemos ido a visitar a unos patas. Ellos también han venido a Quelcate. En el deporte nos conocemos muy bien. Sí. Entonces han jugado, un partido ahí. Ahí hemos jugado. Buen partidazo, seguro. Ese tiempo era invitación a un cordero. Cordero. Hay que esperar con asado de un cordero. Se invita todo el cordero. Ahora, en remanche vamos, también nos deben. Ese era el costumbre. Me imagino. Tiempo, seguro hacían la guatia o algo parecido a eso. Asadito, qué rico. Eso es, entonces nosotros, devuelve también cuando íbamos a las remanches. Así era el costumbre ese tiempo en el deporte. Sí. Siempre con los comunidades vecinos siempre nos visitábamos. Y entre amigos siempre, ¿cómo se envía? ¿Cómo se? Bueno, ya, listo. Así era, pues, así hemos vivido sin nuestro tiempo. Sí. Ahora aquí ya soy a tercera, pero ya menores ya... Claro, pero usted puede ser como el técnico, pues. El técnico ahí enseñando cómo se juega, cómo se patea. Los jóvenes y menores, como no hubiésemos conocido pelota, así no pasa, diferentes. Sí, pero igual todo el mundo va a ser mayor. Pues. Sí, pues. Los jóvenes de aquí en tiempo van a ser mayores, ya 60, 70. Ahí siempre tienen que ir. Sí. Algunos sin darse de cuenta, fácil, bajonean, son mayores de edad. En ese tiempo, entonces, cuando estaba mi papá y usted, ¿era más respetada a las personas? Sí, Todos erábamos, para que yo pueda llegar a alabarme, era lo que hemos vivido, te estoy contando, joven. Nadie era alaraco, así todos eran respetuosos ahí. Antes era, ahora son bases, para ese tiempo. Se respetaba, o sea, el mayor respetaba al menor, el menor también respetaba al mayor, así vivíamos. No, bien. Ahora no, ni siquiera compartir con mayores, contemporáneos, ellos antes no era pues así. Antes, claro, no había muchos esos celulares, internet. No había. Ahora era mejor la comunicación, ¿no? Frente a frente. Era. Por ejemplo, en el almuerzo se hablaban sí o sí, ¿no? Ahora en el almuerzo muchas familias están con su celular. Así no están hablando, así no están. Bueno, entonces aquí ya vamos a terminar aquí con don Alejo. Aquí un saludito ahí a la cámara, mirando ahí. Muchas gracias por haber visto este video, unas anécdotas de Quelcata, de Eucaliptus, de la provincia de Tomás Barrón. Ahí un saludito, una despedida para la familia de mi papá, Villán Solares, o también alguna historia de su familia y todo eso. También aquí nos encontramos familia Villán y familia Cáceres. Cáceres, un gusto. ¿Listo? Ya.